Esta es la historia de Sofía. Y comienza en el preciso momento en que el mayor triunfo de su carrera se transformó en su más profunda humillación pública. En la sala de reuniones de Visionary Ads, rodeada de colegas que segundos antes la aplaudían, Sofía vio cómo la sonrisa de su director, Ricardo, se transformaba en una máscara de desprecio. Todo por una única y honesta respuesta sobre el origen de su inspiración. La fe, que para ella era fuente de fuerza, para él era motivo de burla. Y el aire de la sala, antes eléctrico por la celebración, se volvió pesado, denso, cargado de una crueldad silenciosa que cortaba más profundo que cualquier grito. Un instante que lo cambiaría todo para siempre. ¿Alguna vez te has sentido juzgado por tus creencias? Antes de contarte cómo la fe de Sofía silenció a un tribunal entero, comenta aquí desde dónde estás viendo y suscríbete ya al canal. Créeme, no querrás perderte lo que sucede cuando un escéptico descubre que la mujer a la que humilló tiene una fuerza que él no puede explicar. El conflicto estalló de forma inesperada, como un rayo en un cielo azul. La campaña que Sofía había liderado no era solo un éxito, era un fenómeno. Los números estaban en la pantalla, irrefutables, y los clientes estaban en éxtasis. Ricardo, el director, con una copa de champán en la mano, se acercó a ella, aprovechando el centro de atención. Sofía, un trabajo brillante, absolutamente brillante. Dinos a todos, ¿cuál es tu secreto? ¿De dónde sacas estas ideas? ¿Geniales que nos están llenando los bolsillos? La pregunta fue hecha en tono de broma, pero todos en la sala se inclinaron para escuchar. Esperaban una respuesta sobre metodología, investigación de mercado o alguna técnica de brainstorming de vanguardia. Pero Sofía, con la serenidad que le era característica, simplemente sonrió y dijo la verdad que llevaba en el pecho. Es mucho trabajo duro, claro. Y antes de cada gran proyecto, hago una oración para tener la inspiración correcta. El silencio que siguió fue inmediato y aterrador. Fue como si alguien hubiera apagado el sonido del mundo. Las sonrisas en los rostros de los colegas se congelaron. Algunas se transformaron en muecas incómodas. Se podía oír el zumbido del aire acondicionado, un sonido que antes era imperceptible. Ricardo se quedó quieto por un segundo, la copa en la mano, procesando la respuesta. Entonces una risa baja y burlona se escapó de sus labios. No fue una carcajada, sino algo peor. Un sonido de puro escarnio diseñado para menospreciar, para exponer. Se giró hacia el equipo como un comediante preparando su chiste final. ¿Oración? ¿Oyeron eso? Oración, repitió con la voz goteando sarcasmo. Sofía, con todo el respeto, aquí en Visionary Ads valoramos la razón, la estrategia, la lógica. Operamos en el mundo real, no en cuentos de hadas. El mercado es una selva y necesitamos tiburones, no santas. La humillación fue total y calculada. Cada palabra de Ricardo fue una piedra lanzada contra la dignidad de Sofía frente a las mismas personas que momentos antes la celebraban. Las miradas se apartaron de ella. Algunos miraban al suelo, otros sus propios zapatos, cualquier lugar que no fuera su rostro. Sintió el calor subir por su cuello, pero no era de vergüenza. Era la llama de una profunda injusticia ardiendo por dentro. Podía ver a los cómplices silenciosos, aquellos que compartían el desprecio de Ricardo, intercambiando miradas rápidas y sonrisas de reojo. Eran esas miradas las que más dolían. La burla abierta del jefe era una cosa, pero la validación silenciosa de los colegas era un tipo diferente de traición. Estaba completamente sola, una isla de fe en un océano de cinismo, y el capitán del barco acababa de ordenar que la arrojaran al mar. Él no se detuvo ahí. La crueldad de Ricardo parecía alimentarse de la incomodidad general. Se acercó a la mesa, dejó la copa con un golpe seco y miró directamente a Sofía. La sonrisa falsa ahora reemplazada por una frialdad corporativa. ¿Sabes, Sofía? Esto explica muchas cosas. Esa pasividad tuya, esa falta de instinto asesino. Necesitamos gente con hambre, con agresividad. Tu filosofía de trabajo, esa dependencia de fuerzas mayores, simplemente no encaja en la cultura que hemos construido aquí. Hizo una pausa dramática, asegurándose de que todos estuvieran prestando atención. Siendo así, creo que nuestros caminos profesionales deben separarse. Agradecemos tus servicios, pero tu perfil ya no es compatible con la visión de Visionary Ads. Recursos Humanos se pondrá en contacto contigo mañana para arreglar los detalles. Estaba hecho. No fue despedida por fracasar, fue despedida por creer. El shock en la sala fue palpable, pero nadie se movió. Nadie dijo una palabra en su defensa. El miedo era una mordaza invisible en la boca de todos. Perder el empleo en aquella prestigiosa agencia era un riesgo que nadie estaba dispuesto a correr por una colega, por muy brillante que fuera. Sofía permaneció de pie,
el epicentro de un silencio pesado y acusador. Sintió la pequeña cruz de plata que llevaba en el cuello, un regalo de su abuela, un recordatorio constante de dónde venía su verdadera fuerza. En ese instante el metal frío contra su piel pareció más real que los rostros distorsionados a su alrededor. Un rápido recuerdo le vino a la mente. Su abuela diciendo: «Hija mía, el mundo intentará convencerte de que tu fe es debilidad. Es ahí donde tienes que demostrar que es tu armadura». Mientras todos esperaban que se derrumbara, que llorara, que suplicara o que estallara de ira, Sofía hizo algo que nadie, especialmente Ricardo, podría haber previsto. Respiró hondo, una inspiración lenta y deliberada que pareció absorber todo el veneno del aire. Levantó la cabeza, y sus ojos, claros y serenos, se encontraron con los de Ricardo. No había odio en ellos, ni miedo. Había una paz que era casi desconcertante, una autoridad silenciosa que el dinero y el poder de él no podían comprar. Murmullo de burla cesó, reemplazado por una tensa curiosidad. ¿Qué haría? ¿Qué diría? La sala entera contuvo la respiración, observando a la mujer que acababa de ser públicamente destruida recomponerse con una dignidad que no podían comprender. Con una voz firme, que no vaciló ni por un instante, rompió el silencio. Sus palabras no fueron para el equipo, ni para los cómplices. Fueron directamente para el hombre que la había humillado. Ricardo comenzó, y el uso de su primer nombre, sin el título, ya fue una pequeña subversión. «Te perdono». La frase quedó flotando en el aire, corta, simple, pero con el peso de un yunque. La mandíbula de Ricardo cayó ligeramente. El perdón era un concepto que no existía en su vocabulario de poder y represalias. Sofía continuó, la voz aún tranquila, pero ahora con una nota de convicción inquebrantable. «Y le agradezco a Dios por esta puerta que usted está cerrando hoy, porque sé, con toda la certeza de mi corazón, que Él tiene un plan mucho más grande para mí». La reacción en la sala fue de puro asombro. No era una declaración de guerra, ni una súplica de misericordia. Era una declaración de fe, hecha en el campo de batalla del enemigo. Era como si ella estuviera viendo un tablero de ajedrez mucho más grande, un juego que ellos, con su visión limitada al lucro y al estatus, ni siquiera sabían que se estaba jugando. La calma de Sofía no era resignación, era confianza. No veía un despido como un fin trágico, sino como una liberación, divinamente orquestada, el doloroso pero necesario primer paso hacia un propósito que aún no conocía, pero en el que confiaba ciegamente. La tensión en la sala se volvió casi insoportable. Su dignidad silenciosa fue un golpe más poderoso de lo que cualquier grito de furia jamás podría haber sido. Sin esperar una respuesta, Sofía tomó su bolso y su abrigo del respaldo de la silla. No miró a los lados, no buscó una última mirada de simpatía de sus ahora ex colegas. Sus movimientos eran medidos, gráciles, desprovistos de cualquier prisa o pánico. Caminó hacia la puerta y el camino se abrió para ella como el mar. Nadie se atrevió a interponerse en su camino. Al pasar junto a Ricardo, que todavía estaba congelado en su sitio, procesando lo que acababa de suceder, no le dirigió una palabra ni una mirada. Simplemente siguió caminando, abrió la pesada puerta de cristal y salió, dejando atrás una sala llena de personas perplejas, un director humillado por su propia arrogancia y un silencio que gritaba la verdad de la injusticia que todos allí habían presenciado y permitido. Al salir del edificio de Visionary Ads, el ruido de la ciudad de Sao Paulo pareció lejano, amortiguado. Sofía no lloró. El sentimiento que la dominaba no era tristeza, sino una extraña y profunda claridad, como si una niebla se hubiera disipado. El aire que llenó sus pulmones en la acera parecía más limpio. Cada paso que daba lejos de aquel edificio de cristal y acero era un paso hacia sí misma. La humillación todavía ardía, una brasa viva en su memoria, pero debajo de ella una corriente de paz comenzaba a fluir. Era la paz aterradora de lo desconocido, la libertad de quien ya no tiene nada que perder porque acaba de ser despojada de todo lo que pensaba que era importante. Sabía que la noche sería larga, que las dudas vendrían, pero en ese momento había una certeza silenciosa de que no estaba sola en esa caminata. Al llegar a su pequeño y ordenado apartamento, la realidad llamó a la puerta de una forma diferente. No era el eco de la burla de Ricardo lo que la atormentaba, sino el silencio de sus propias responsabilidades. Las facturas sobre la mesa, el alquiler que vencería pronto, la brillante carrera que ahora era un signo de interrogación en su currículum. Fue allí, en la soledad de su hogar, donde comenzó la verdadera prueba de su fe, no en un escenario público, sino en el diálogo silencioso con Dios. Se arrodilló junto a su cama no para pedir que le devolvieran el empleo o que Ricardo fuera castigado. Simplemente se entregó.
Entregó su miedo, su incertidumbre, el dolor de la injusticia. Fue una oración cruda, honesta, llena de ¿y ahora qué? ¿Qué hago? Muéstrame el camino. Y en medio de ese desahogo sintió la misma paz de la acera, pero ahora más fuerte, más firme, un ancla en medio de la tormenta. Al día siguiente, la llamada del Departamento de Recursos Humanos fue exactamente como esperaba, impersonal, fría y burocrática. La voz al otro lado de la línea leía un guión hablando sobre los términos de la rescisión, la devolución del portátil y los procedimientos habituales, evitando cualquier mención al motivo real del despido. Aquella conversación mecánica solo sirvió para confirmar lo que Sofía ya sentía. Había dejado un lugar sin alma, un lugar donde las personas eran reducidas a números, a perfiles, y descartadas cuando no encajaban en el molde. Con una cortesía que pareció desconcertar al empleado, ella agradeció, confirmó la información y colgó. No había amargura en su voz. Ya no pertenecía a ese mundo. La puerta se había cerrado y ella ya tenía los ojos fijos en el camino por delante, incluso sin saber cuál sería el destino. Su viaje no recomenzó con un plan grandioso o una visión de negocios espectacular. Comenzó de forma pequeña, casi invisible. Una semana después, un antiguo contacto de una pequeña ONG la buscó. Necesitaban ayuda con una campaña de recaudación de fondos y tenían un presupuesto mínimo. En otra época, Sofía quizás habría rechazado un trabajo tan pequeño, pero ahora parecía una señal. Aceptó. Se sumergió en el proyecto con la misma dedicación que tenía en Visionary Ads, pero con un nuevo ingrediente: propósito. El trabajo no era para vender un producto, sino para ayudar a personas. Y al usar su talento para una causa en la que creía, sintió una satisfacción que ninguna bonificación jugosa le había proporcionado jamás. Fue el primer ladrillo, pequeño y humilde, de lo que sería su nuevo futuro. Mientras tanto, de vuelta en Visionary Ads, Ricardo intentaba borrar el incidente de su memoria y de la memoria del equipo. En la primera reunión tras la partida de Sofía, hizo una broma sobre la necesidad de tener sangre en los ojos para ganar y ascendió a uno de los empleados más agresivos y aduladores a la antigua posición de ella. Vendió el despido como una decisión estratégica, un fortalecimiento de la cultura de ganadores de la empresa. El equipo, acobardado por el miedo, aplaudió en el momento justo y asintió con la cabeza. El mensaje era claro. La lealtad a Ricardo era más importante que el talento o la ética. La semilla de la toxicidad, que siempre había estado allí, fue regada y abonada y comenzó a crecer, envenenando silenciosamente las raíces de la agencia que tanto se enorgullecía de haber construido. Pasaron los meses, y luego un año. El pequeño trabajo de freelancer de Sofía se transformó en 2, luego en 3. Su nombre comenzó a circular en ciertos nichos del mercado. Hablaban de una estratega brillante que no solo entregaba resultados impresionantes, sino que también escuchaba, que se preocupaba, que trataba cada proyecto con una integridad rara. Clientes que estaban cansados de la arrogancia y los precios inflados de las grandes agencias comenzaron a buscarla. Pronto necesitó alquilar una pequeña oficina comercial y contratar a su primera empleada, una joven diseñadora que, al igual que ella, buscaba más que solo un salario. Estaban haciendo allí, sin alardes, una agencia construida sobre pilares opuestos a los de Visionary Ads: respeto, colaboración y ética. En contrapartida, en la agencia de Ricardo, el barniz de éxito comenzaba a resquebrajarse. La cultura del miedo que había implementado estaba pasando factura. Los mejores talentos, sofocados por la falta de libertad creativa y la presión constante, comenzaron a irse, uno a uno, en busca de ambientes más saludables. La agresividad que tanto apreciaba se transformó en peleas internas, por poder y reconocimiento, saboteando proyectos. La agencia, que una vez fue un semillero de ideas innovadoras, se volvió repetitiva, predecible. Clientes importantes, al percibir la caída en la calidad y el clima pesado, no renovaron sus contratos. La sangría era lenta pero continua. Ricardo, ciego por su propia arrogancia, culpaba al equipo, al mercado, a la economía, a cualquier cosa, menos a su propio liderazgo. Pasaron algunos años más. La pequeña oficina de Sofía se convirtió en un piso entero en un edificio moderno. Su agencia, bautizada como Ancla Creativa, era ahora un nombre de peso en el mercado. Conquistaba premios no solo por la creatividad de sus campañas, sino también por haber sido elegida una de las mejores empresas para trabajar. La historia de su fundación, que comenzó con un despido injusto, se contaba en los bastidores de la industria como una leyenda, un ejemplo de resiliencia y propósito. Sofía nunca hablaba públicamente sobre Ricardo o Visionary Ads. Su respuesta era su éxito.
Demostraba todos los días que era posible construir un imperio siendo exactamente quien era, con la fe como su guía y la dignidad como su marca registrada. En Visionary Ads, la situación era la opuesta. La agencia estaba hundida en deudas. La reputación, antes impecable, estaba manchada por prácticas antiéticas y por el éxodo de talentos. Ricardo, ahora un hombre más amargado y aislado, pasaba los días en su despacho intentando desesperadamente encontrar una solución mágica para revertir el declive. Se había convertido en un rey en un castillo en ruinas, gritando órdenes a siervos que ya no lo respetaban. El tiburón del que tanto se enorgullecía de ser estaba ahora herido, sangrando y atrayendo a los verdaderos depredadores del mundo de los negocios, los inversores que huelen una empresa al borde de la muerte. El imperio construido sobre la arena de la arrogancia estaba a punto de desmoronarse. El golpe final llegó en forma de un correo electrónico frío y corporativo, enviado a todos los directores y miembros del consejo. Se convocó una reunión de emergencia para la semana siguiente. El asunto en el cuerpo del correo era vago, pero todos sabían lo que significaba. Discusión sobre propuesta de adquisición estratégica para reestructuración y saneamiento financiero. La empresa sería vendida. Para Ricardo, era el fin. La humillación suprema. Tendría que sentarse en esa misma sala de reuniones donde años antes había ejercido su poder de forma tan cruel y admitir su rotundo fracaso. El nombre de la empresa compradora se mantenía en secreto, descrito solo como un grupo de inversión emergente conocido por su enfoque innovador y ético. Ricardo ni siquiera se molestó en investigar. Para él era solo el rostro anónimo de su derrota. La mañana de la reunión, Ricardo se puso su mejor traje, una armadura cara para ocultar la fragilidad de un hombre derrotado. Al entrar en la sala de reuniones, el mismo lugar donde se había sellado el destino de Potts, Sofía sintió un escalofrío. El aire estaba pesado, no de burla como aquella tarde lejana, sino de un silencio fúnebre. Los rostros de los otros miembros del consejo eran máscaras de preocupación y resignación. Se sentó en su silla habitual, que ya no parecía un trono, sino el banquillo de los acusados. Evitó el contacto visual, mirando los papeles frente a él, documentos que detallaban la caída vertiginosa de la empresa que un día llamó suya. Cada gráfico descendente, cada número en rojo era una acusación silenciosa contra su filosofía de vida y de negocios. La selva que tanto exaltaba finalmente lo había devorado. La espera por los representantes de la empresa compradora fue tortuosa. El reloj en la pared parecía moverse en cámara lenta. Cada tic-tac un martillo golpeando el clavo de su ataúd profesional. Murmullos tensos corrían por la sala. ¿Quién sería? ¿Un competidor antiguo? ¿Un fondo buitre que despedazaría la empresa y vendería sus activos? Lo desconocido era la peor parte. Ricardo intentaba mantener una fachada de control, pero sus manos temblaban ligeramente debajo de la mesa. Recordaba con una claridad dolorosa la expresión tranquila de Sofía al salir de esa misma sala. «Te perdono». La frase que en ese momento consideró un delirio de una mujer débil, ahora resonaba en su mente con un peso profético. La había juzgado débil por tener fe, pero ¿dónde estaba su fuerza ahora? Finalmente la puerta de la sala de reuniones se abrió. Un asistente anunció: «La señora CEO de Ancla Creativa y su equipo han llegado». El nombre de la agencia sonó familiar para algunos, pero Ricardo, absorto en su propia desgracia, no hizo la conexión de inmediato. Solo levantó los ojos, impaciente, esperando ver a un empresario agresivo, un tiburón como él, listo para dar el golpe de gracia. Lo que vio, sin embargo, hizo que la sangre huyera de su rostro. El mundo pareció detenerse. El aire quedó atrapado en sus pulmones y su corazón dio un salto doloroso en el pecho. Congelado en su silla, observó la figura que entraba en la sala. No era un hombre, era una mujer. Era Sofía. No era la misma mujer que él había despedido, o mejor dicho, lo era, pero al mismo tiempo era otra persona. La serenidad todavía estaba allí, en su mirada clara y tranquila, pero ahora iba acompañada de un aura de autoridad incuestionable. Llevaba un traje sastre elegante y discreto. Sus pasos eran firmes y su presencia llenaba la sala. No entró con arrogancia, sino con una confianza tranquila que era 1000 veces más intimidante. Detrás de ella venía su equipo, joven, diverso y con una evidente admiración por su líder. Para el absoluto shock de Ricardo y de todos los presentes, la mujer a la que había humillado y descartado como una santa inadecuada para el mundo de los negocios estaba allí para comprar su empresa. La puerta más grande que ella mencionó años atrás no era una metáfora, era esa misma puerta, de esa misma sala. Un murmullo de puro asombro recorrió la mesa. Rostros pálidos se volvieron de Ricardo a Sofía y de vuelta a Ricardo. La ironía de la situación era tan brutal, tan perfecta, que parecía guionizada por una fuerza mayor. El hombre que se enorgullecía de su razón y lógica
Estaba ante un evento que desafiaba cualquier explicación racional. La empleada que despidió por tener fe regresaba años después como su salvadora o su verdugo. Sofía no lo miró directamente al principio. Con una cortesía profesional, saludó a los miembros del consejo, su nombre siendo presentado formalmente, aunque todos allí ya sabían quién era. El nombre Sofía ahora sonaba diferente, cargado de poder y de una historia que todos en la sala conocían, pero que nadie se atrevía a mencionar. Ricardo estaba paralizado. Era como si su cerebro no pudiera procesar la realidad. Veía a Sofía, pero su mente superponía la imagen de la empleada humilde con la pequeña cruz en el cuello. Era un cortocircuito. Él, el arquitecto de su propia realidad, el hombre que creía controlar el destino, estaba presenciando la prueba viva de que había fuerzas en juego que nunca comprendió. Su visión del mundo, construida sobre el cinismo y el materialismo, se estaba desmoronando en tiempo real ante sus ojos. La mujer que consideraba débil había construido un imperio sobre los valores que él despreciaba, mientras que su propio castillo, erigido sobre la arrogancia, se derrumbaba. Con una calma que desarmó toda la tensión de la sala, Sofía se sentó en la silla a la cabecera de la mesa, el lugar que por protocolo estaba reservado al líder de la negociación, el lugar que siempre había sido de Ricardo. La inversión de poder era completa y absoluta. Abrió su carpeta y su equipo distribuyó los documentos de la propuesta. Todo se hizo con una eficiencia silenciosa e impecable. Solo entonces, después de que el orden se restableciera bajo su mando, levantó los ojos y los fijó en Ricardo. No había triunfo en su mirada, ni venganza. Había algo mucho más complejo, quizás compasión, quizás solo el reconocimiento de un círculo que se cerraba. En esa mirada Ricardo no vio a la empleada despedida, sino a una jueza silenciosa de su fracaso. Su silencio era lo que más gritaba. El hombre conocido por su retórica afilada, por tener siempre la última palabra, estaba mudo. No había nada que decir. Cualquier palabra que pronunciara sonaría vacía, patética. Él, que había usado palabras para humillarla, ahora era silenciado por su simple presencia. La justicia que se desarrollaba allí no era ruidosa ni vengativa. Era silenciosa, simbólica y definitiva. Era el tipo de justicia que no solo castiga, sino que enseña. Y la lección para Ricardo en ese momento era abrumadora. La fuerza que nunca pudo ver en Sofía era de hecho real y acababa de comprar su mundo. La presentación de la propuesta de ancla creativa comenzó. La voz de Sofía era clara y objetiva mientras explicaba los términos de la fusión. No hablaba de salvar a Visionary Ads, sino de absorberla y transformarla. Detalló un plan de reestructuración basado en una nueva cultura, enfocada en valores humanos, colaboración y ética. Cada punto del plan era una crítica directa e implícita a todo lo que Ricardo había construido. No necesitó acusarlo de nada. Su propuesta de futuro para la empresa ya era el mayor certificado del fracaso de su pasado. Ricardo escuchaba todo aquello como si estuviera en una pesadilla, viendo el legado de su vida ser desmantelado, pieza, por la mujer que consideraba insignificante. La tensión aumentó cuando Sofía llegó a la parte de la reestructuración del liderazgo. Todos en la sala contuvieron la respiración. ¿Qué haría con él? ¿Sería un despido público? ¿Una humillación espejada? Hizo una pausa, miró la lista de directores en su papel y luego, con la misma serenidad de siempre, anunció los cambios. Nombres fueron mantenidos, otros reubicados. Y entonces llegó a su nombre. No lo despidió allí, frente a todos. La decisión fue presentada de forma técnica, casi burocrática. Como parte de la nueva estructura de gestión, la posición de director ejecutivo de la antigua Visionary Ads será descontinuada. El señor Ricardo será comunicado por nuestro departamento de transición sobre los próximos pasos. Fue una ejecución limpia, profesional, y por eso mismo aún más devastadora. No fue despedido por venganza, fue despedido por ser obsoleto. La decisión anunciada de forma tan clínica fue el golpe final. Ricardo ya no era el tiburón, ni el rey. Era una pieza redundante en un engranaje que ahora funcionaba bajo una nueva lógica. La lógica de Sofía. Su filosofía no solo fue derrotada, fue considerada irrelevante, un modelo de negocio fallido. Para un hombre cuyo ego era del tamaño del mundo, esa constatación era peor que el propio despido. Ser descartado no como un enemigo vencido, sino como una pieza antigua y sin función, era la forma más completa de aniquilación. Permaneció en silencio, el rostro una máscara de cera, mientras veía el control de su vida pasar definitivamente a manos de la mujer que un día intentó destruir con palabras. La sala, antes su escenario, ahora era el escenario de su insignificancia. La reunión terminó. Sofía se levantó, agradeció a todos por su atención y se preparó para salir.
Mientras su equipo recogía los papeles, caminó lentamente alrededor de la mesa. Sus antiguos colegas, ahora sus futuros subordinados, la observaban con una mezcla de miedo y admiración. Se detuvo por un instante al lado de Ricardo, que continuaba sentado mirando al vacío. Él no levantó la cabeza. En un gesto que nadie esperaba, ella tocó ligeramente su hombro. Fue un toque rápido, casi imperceptible. No fue un gesto de burla ni de poder. Fue un gesto humano, quizás incluso de piedad. Y entonces, sin decir una palabra, se dio la vuelta y salió de la sala, dejando atrás el eco de su presencia y a un hombre quebrado, confrontado con la ruina de todo en lo que creía. En los días que siguieron, la transformación en la antigua Visionary Ads fue rápida y profunda. La cultura tóxica fue sistemáticamente desmantelada. Sofía implementó políticas de respeto, transparencia y equilibrio entre la vida personal y profesional. Se reunía con los equipos, escuchaba sus ideas y frustraciones y valoraba a las personas de una forma que nunca habían experimentado. Muchos de los talentos que habían huido de la gestión de Ricardo, al enterarse del nuevo liderazgo, pidieron volver. Querían ser parte de Ancla Creativa. Querían trabajar para Sofía. La agencia, que estaba muriendo, comenzó a respirar de nuevo, revigorizada por un liderazgo que demostraba que el éxito y la humanidad no eran mutuamente excluyentes. Ricardo, por su parte, desapareció del escenario corporativo. Su salida fue silenciosa, sin alardes. Recibió un generoso paquete de finiquito, una última formalidad de la empresa que Sofía ahora comandaba. Las noticias que corrían en los bastidores eran vagas. Decían que intentó abrir una consultoría, pero su nombre estaba manchado. Su reputación de líder tóxico lo precedía. El hombre que se veía como un gigante de la industria se convirtió en una nota a pie de página en la historia de éxito de otra persona. Su arrogancia lo llevó a la cima y con la misma fuerza lo arrojó al abismo del olvido. La vida, o quizás una fuerza mayor, le había pasado la cuenta de una forma que ningún tribunal podría hacer. Cerca de un año después de la fusión, algo inesperado sucedió. Leponos, secretaria de Sofía, anunció que un hombre llamado Ricardo estaba en la recepción, sin cita previa, insistiendo en hablar con ella. Sofía dudó por un momento, pero luego pidió que entrara. El hombre que entró en su despacho era una sombra de lo que fue. El traje caro había sido reemplazado por ropa sencilla, el brillo arrogante en los ojos había dado paso a un cansancio profundo. Parecía más pequeño, más viejo. No vino a pedir un trabajo o dinero, vino a decir algo que le llevó un año poder formular. Con la voz entrecortada, miró a Sofía y dijo: «Yo necesitaba decirte, tenías razón. Y yo estaba equivocado. Sobre todo, no fue una disculpa formal, sino una confesión, una rendición». Le contó brevemente sobre su caída, sobre cómo lo perdió todo, no solo la empresa, sino el respeto por sí mismo. Y dijo que, en el fondo del pozo, comenzó a pensar en ella, en la calma que demostró aquel día fatídico. No dijo que encontró la fe, pero admitió que había una fuerza en el mundo que no entendía y que había subestimado. Sofía lo escuchó en silencio, sin interrumpir. Cuando terminó, el aire en la sala estaba cargado de una emoción cruda. Ella no respondió con frases hechas o lecciones de moral. Simplemente le ofreció un vaso de agua y una escucha compasiva. La victoria de Sofía nunca fue sobre la derrota de Ricardo. Su verdadera victoria fue la prueba viva de sus principios. No necesitó volverse como él para vencerlo. Por el contrario, venció precisamente por ser fiel a sí misma. Su agencia floreció, convirtiéndose en un faro en la industria, un ejemplo de que es posible construir un negocio próspero con ética, respeto y, para quien quisiera verlo, con fe. La pequeña cruz de plata continuaba en su cuello, ya no como un blanco para la burla, sino como un símbolo silencioso de la fuente de su fuerza y visión. No predicaba su fe, la vivía, y su ejemplo era más poderoso que cualquier sermón. La historia de Sofía y Ricardo se convirtió en una especie de leyenda en el cine hecho medio publicitario, una parábola moderna sobre la arrogancia y la humildad, sobre el cinismo y la fe. Una prueba de que el carácter a largo plazo es un activo más valioso que la agresividad. La vida de Sofía no fue una venganza, sino una vindicación. No destruyó a su enemigo, simplemente construyó un mundo mejor a su alrededor, un mundo donde la filosofía de él ya no tenía espacio para prosperar. Su viaje demostró que a veces la mayor respuesta a una humillación no es una represalia, sino un éxito tan grande y tan íntegro que vuelve la ofensa original completamente insignificante. La transformación de la antigua Visionary Ads fue completa. El nombre fue retirado y la nueva entidad unificada, bajo la bandera de Ancla Creativa, prosperó. Sofía lideró la empresa a nuevos niveles de éxito y reconocimiento, siempre manteniendo la cultura de respeto que la definía.
Demostró al mercado escéptico que los valores que Ricardo consideraba debilidades eran en realidad los cimientos de un negocio resiliente y duradero. La fe que él despreció como cuento de hadas fue el mapa que la guió para construir un imperio real y sólido. La última vez que se supo de Ricardo, vivía en una pequeña ciudad del interior, lejos del mundo corporativo que un día dominó. Algunos decían que estaba tratando de reconectar con su familia, otros que simplemente buscaba paz. Su historia sirvió como una advertencia silenciosa para muchos líderes, un recordatorio de que el poder sin propósito y la ambición, sin humanidad, son caminos hacia la autodestrucción. No fue castigado por un acto divino espectacular, sino por la consecuencia natural de sus propias elecciones, un proceso lento y corrosivo que vació su vida de todo significado. El legado de Sofía, por otro lado, continúa creciendo. Se convirtió en mentora de jóvenes emprendedores, enseñándoles no solo sobre estrategia de negocios, sino sobre la importancia de la integridad. Su historia inspira a innumerables personas que se sienten desplazadas en ambientes de trabajo cínicos, mostrando que es posible tener éxito sin sacrificar sus creencias. No solo ganó la batalla por su carrera, ganó una guerra cultural, demostrando que la fe y los valores no son obstáculos, sino que pueden ser la mayor ventaja competitiva de todas. Mirando hacia atrás, Sofía nunca vio el día de su despido con amargura. Lo veía como el día de su liberación. La humillación que debería haberla quebrado fue, en realidad, el catalizador que la forzó a construir su propio camino, a crear un espacio donde su fe no necesitaba ser escondida, sino que podía ser la fundación de todo. Fue el momento en que la vida la empujó fuera del nido seguro, pero incómodo, para que finalmente pudiera aprender a volar con sus propias alas, guiada por una fuerza que siempre supo que estaba allí. La imagen final de ese viaje no es la de Ricardo derrotado, sino la de Sofía en su despacho, en lo alto del edificio de Ancla Creativa, mirando por la ventana a la ciudad que un día casi la engulle. No siente orgullo, sino gratitud. Gratitud por la prueba que la fortaleció, por la puerta cerrada que la obligó a encontrar un portón abierto. Sabe que su historia no es solo suya. Es una historia para todos los que alguna vez han tenido su fe puesta a prueba, para todos los que han sido subestimados y para todos los que creen que la bondad y la integridad todavía tienen un lugar en este mundo. La justicia al final no fue sobre venganza, fue sobre restauración. No se trataba de ver caer a Ricardo, sino de ver los valores de Sofía levantarse y triunfar de una forma innegable. La balanza del universo, que pareció tan desequilibrada aquel día en la sala de reuniones, finalmente encontró su equilibrio, no a través de un acto de represalia, sino a través de la construcción paciente y persistente de algo bueno, algo verdadero, algo que el tiempo no podría corroer. La fe no solo mueve montañas, a veces construye imperios sobre las ruinas de la arrogancia. Si esta historia de fe y resiliencia tocó tu corazón, por favor, comparte este video con esa persona. No olvides suscribirte para más relatos sobre cómo encontrar fuerza en la fe. Gracias por escuchar.